Información que es importante. Mire usted, en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, pues se detuvo a esta persona que usted ve en pantalla, José Manuel del Río Virgen. Es colaborador de Ricardo Monreal. Fue detenido por asesinato en Veracruz. José Manuel del Río Virgen, ex diputado federal y colaborador de Ricardo Monreal, fue detenido en Veracruz por su presunta responsabilidad en el homicidio de René Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano. De acuerdo a los datos, José Manuel del Río Virgen, ex diputado federal y colaborador de Ricardo Monreal, fue detenido en Veracruz el 4 pues de un hecho lamentable ocurrido el 4 de junio. La Fiscalía General de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial detuvieron a José Manuel del Río Virgen. Bueno, estos hechos ocurrieron el 4 de junio. Hay otros detenidos. Respetando sus derechos humanos, es lo que dijo la Fiscalía. La Fiscalía General de Veracruz indicó que su situación jurídica se encuentra dentro del proceso penal 414, diagonal 2021. Aquí tiene al colaborador de Ricardo Monreal. Es un político, economista y académico mexicano, miembro del Movimiento Ciudadano y señalado por ser cercano a Ricardo Monreal. Del 1 de enero de 2005 al 31 de agosto de 2006, el funcionario fungió como presidente municipal de Tecolutla, Veracruz. También ha sido 2 veces diputado federal, una por el Distrito 3, otra por la quinta circunscripción. De 2011 a 2018, José Manuel del Río se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Actualmente es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, la cual preside Ricardo Monreal. Pues el candidato fue ultimado a balazos en inmediaciones de su domicilio 2 días antes de que se realizaran las elecciones del pasado junio. También está detenido René Tobar. También se realizó la detención en junio pasado de Omar N., su ex jefe de campaña, acusado presuntamente de haber sido el autor material. Bueno, sobre estos hechos salió a declarar en la misma junta, en la Cámara de Senadores, en sus oficinas del Senado de la República, Ricardo Monreal, y se me hace muy fuerte porque pues meter las manos al fuego, aventarse contra un gobernador y decir que hay autoritarismo, pues me parece muy aventurado, pero esto es lo que dijo. Durante varias semanas he venido denunciando los excesos y los abusos de poder en Veracruz. Además de que demostramos que las autoridades del lugar violaron la Constitución y la ley, al igual que los derechos humanos. Con ello fue evidenciado el clima social y político que viven las veracruzanas y los veracruzanos. Hoy tenemos otro ejemplo de lo que pasa cuando la justicia se politiza. Lamentablemente, esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República desde hace 3 años, presuntamente por el delito de homicidio de un ex candidato a presidente municipal. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes. Indicación ilegal. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas
privadas de su libertad. Y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos. Nos consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen, y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación, como muchos lo han pasado en Veracruz en los últimos años. No vamos a ceder en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive este Estado de la República. No lo merecen los veracruzanos y veracruzanas. Nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo. Hay que reclamar con honor y sin temor. Qué lamentable que la etapa del Pithecanthropus pekinensis haya retornado a Veracruz. Bueno, eso es lo que declaró Ricardo Monreal. Mete las manos al fuego por su colaborador, y bueno, es su colaborador, pero en ese mismo contexto se suscribe una declaración de Citlali Hernández en el programa de los periodistas, que habló precisamente de Ricardo Monreal, que sería uno de los caminos para la confrontación en 2024. Cheque usted. Un partido sólido, con mayor formación política, con mayor cuadros, con mayor organización, de tal manera que tengamos las mejores condiciones para que sea quien sea la persona que el movimiento defina, que sea la garante de la continuidad del proyecto, porque no se trata solo de ganar la elección del 24. Sin confiarnos, vemos altas posibilidades, porque la derecha, la oposición, no tiene cuadro, no tiene legitimidad. Ahora agudizaron su esquizofrenia, ¿no? El PRI se asume de centroizquierda, el PRD renuncia a ser de izquierda, el PAN ahora busca diálogo con el presidente. Es decir, creo que están en una derrota moral, derrota política, sin confiarnos, pero hay mucha posibilidad de que el 24 Morena vuelva a ganar y vuelva a contar con la confianza de la gente. Entonces, para el partido es fundamental que sea quien sea nuestro candidato o candidata, sea quien garantice la continuidad de un proyecto. No se trata solo de acumular victorias, y en ese sentido pues haremos lo propio para calmar los ánimos cuando se aceleren, y de hacer un llamado también a los posibles aspirantes a que optemos con responsabilidad y poner por encima de cualquier cosa el proyecto. Quienes no lo hagan, pues creo que la misma ciudadanía, los mismos simpatizantes lo están observando. Ahora sí que están tomando nota, o sea, son otros tiempos, hay un nivel de conciencia avanzado, y creo que en los próximos, probablemente también por eso el presidente destapó las corcholatas antes del tiempo, porque en los próximos años la ciudadanía, nuestros simpatizantes estarán viendo quién se comporta a la altura de un proyecto y quién está pensando en su proyecto personal más ambicioso, por más legítimo que sea, y bueno, pues yo creo que con un partido más sólido vamos a estar en las mejores condiciones de que no haya ninguna ruptura, o si exista, sea la menos y sea algo que no lastime al movimiento. Creo que estamos en esa ruta de maduración, de discusión interna, y de que nuestra militancia puede tener sus simpatías, sus preferencias, pero que al final el proyecto es más importante, y yo espero que, si no todos, la mayoría cerremos filas con quien sea nuestro candidato o candidata en 2024. Lo cierto es que sí está latente esa posibilidad de ruptura. Pues mira, yo creo que donde más hay como una alerta, y hay que decirlo, donde se huele ruptura desde la opinión pública, pues pudiera ser en la posición del senador Ricardo Monreal, porque él ha puesto sobre la mesa que se realicen primarias. Yo creo que es importante que un aspirante ponga un planteamiento, sin embargo me parece que es muy clara cuál ha sido. Él mismo decía, cuando estaba el proceso interno de cambio de dirigencia, decía que le hiciéramos caso al presidente, y que el presidente había sugerido que cambiáramos la dirigencia a través de una encuesta, y que era un gran método. Yo ahora diría lo mismo. Me parece que hay que hacerle caso al presidente, no porque el presidente se esté metiendo
pero sí porque es el liderazgo más importante de nuestro movimiento, es el que nos ha logrado convocar y articular a mucha gente que creemos en este proyecto, y me parece que es un método con el que siempre hemos elegido muchas de las decisiones que hemos tomado, las más importantes. Es el método estatutario. Hoy probablemente pudiera haber modificaciones estatutarias, pero es el método estatutario, es el método que ya conocemos, y se me acusará de lo que sea, pero yo sí creo que el presidente de la República, que ha sido dirigente de este proyecto y que está cimentando la primera parte de la cuarta transformación, me parece hablar en lo que opine, y a mí sí me parece que esta sugerencia que él hace de la encuesta, pues si realmente nos consideramos algunos obradoristas y queremos la continuidad de este proyecto, pues habrá que atender y no hacer olas de algo que puede procesarse un poco más tenso, pero bueno, vamos a ver qué va pasando en los próximos meses, en los próximos años, y que la última palabra la tenga también la ciudadanía. Para mí eso es lo más importante, que haya un pueblo más informado, más consciente, y que empuje, insisto, la continuidad de un proyecto más que el triunfo electoral de una persona. Bueno, ahí tiene las dos posiciones, mire. Por un lado, Ricardo Monreal sí sale en defensa de su secretario. Hasta se puede considerar normal que salga a defenderlo, pues. Es una acusación. ¿Y por qué no el diálogo? Pues él siempre habla de dialogar, de estar, antes de actuar, dialogar, llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que no le convino a Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Jucopo, de la Cámara de Senadores, que sea su secretario técnico, que en Veracruz no hay autoridad? Es decir, está lanzado, es Veracruz, es un estado gobernado por Morena. Hay una investigación en curso, se le respetaron todas sus garantías al señor que detuvieron. Es decir, no puedes nada más porque es tu cercano, porque entonces asumiríamos que todo mundo es inocente. O sea, cuando hay elementos para llevar ante un proceso judicial a una persona, sin importar quién sea, debe proceder. Se desahogan las diligencias, se lleva a cabo la investigación y se establecen responsabilidades. Hoy es presunto responsable. ¿Por qué hoy no la negociación? O sea, eso nada más en lo político. Por otro lado, lo que se ha dicho hasta la saciedad es la postura de Ricardo Monreal en torno al proceso electoral. ¿Es un elemento disruptivo? Sí. ¿Es un elemento que se ha empecinado en ser el candidato? Sí. Se ha hecho promoción a base de su puesto, con base en su puesto, en su lugar como líder de la bancada de Morena. Por supuesto, eso nadie lo puede negar. Que se meta en estos líos, mire, pues ya se aventó contra Veracruz y contra la 4T, esto es un hecho. Ahora, ¿qué consecuencias puede haber? Pues ninguna extraordinaria, pues solamente que lo releven, una revocación de mandato ahí, en la Junta de Coordinación Política, que es a donde podría llegar el asunto. Porque, digo, ya generalizar, que pobre Veracruz, o sea, pues estoy viendo comentarios de gente de Veracruz y dicen, pues nosotros estamos de acuerdo con el gobierno que lleva, con el gobierno de Cuitláhuac García, gobernador de Moreno. Dicen de Morena, pues, que hay diferencias. Bueno, las diferencias políticas tienen que quedar a un lado. Es un hecho, pues, judicial. Se tienen que respetar las formas, las normas y los procedimientos. Porque entonces, ¿dónde queda el resto de la sociedad mexicana? ¿Dónde quedamos? Mexicanas y mexicanos. Si de por sí, con la justicia, tenemos problemas, con el Poder Judicial, y ahora nada más porque es el secretario de Ricardo Monreal, no lo toquen. No, pues, ese tiempo de intocables no debe volver a este país. Que el que la deba, pues que responda. ¿Qué tiene que ser Ricardo Monreal? ¿O qué? ¿Ya se siente presidente, senador? Que Ricardo Monreal con sus rollos. Pues, y luego, pues es un elemento disruptivo en la 4T, y no es de ahorita, pues eso es del conocimiento general. Que no quiera que toquen a su secretario, no, pues aquí no hay intocables. Debiera saberlo como senador de la República y como responsable de garantizar la justicia, legalidad e imparcialidad hacia todas y todos, mexicanas y mexicanos. Oiga, pues así está el asunto de Ricardo Monreal, que me parece, pues
puede defender a su secretario, ponga abogados, él mismo es abogado en derecho procesal, es maestro, es doctor, entonces pues haga lo propio, pero llevarlo a la escena pública me parece ya una exageración, porque su alejamiento de la 4T es evidente. Su cercanía con otros grupos de poder político y poder económico también son evidentes. Algo va a pasar pronto con Ricardo Monreal, esperemos.